vida de la nueva criatura. Este es el tema que hoy vamos a estar hablando, vida de la nueva criatura. En 2 de Corintios, capítulo 5, versos de 15 a 19, vamos a estar leyendo cuál es la vida de una nueva criatura. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta es la vida de la nueva criatura. Todo aquel que ha creído en Jesús como el Cristo, ha creído que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él, y haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que creamos que Jesús es el Cristo y que anunciemos este evangelio hasta lo último de la tierra y continuemos creyendo. Pero ¿cómo vive una persona antes de ser salva? ¿Cuál es la vida de una persona antes de ser salva? Viven para sí mismos, para sus deleites, para sus deseos, para sus pasiones, para sus metas. Según 2 de Corintios capítulo 5, verso 15. En Hebreo capítulo 2, verso de 14 al 15, nos muestra que esas personas antes de ser salvas son siervos toda una vida, toda su vida han sido siervos para servidumbre, han sido siervos de Satanás. Siguen a su padre el diablo, siguen las corrientes de este mundo, como dice Efesios capítulo 2, versos del 2 al 3. Siguen los deseos de su carne, los deseos de sus ojos, lo que sus ojos ven, lo que su corazón siente, ahí van a hacerlo. Viven una vida de vanagloria, según Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Y al vivir una vida de vanagloria y al vivir una vida en los deseos de su carne y no creer en Jesús como el Cristo, son enemigos de la cruz. Su Dios es su propio vientre. Piensan solamente en lo terrenal y en las cosas de este mundo, según dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, versos del 18 al 19. Así vive una persona una vida antes de la salvación. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versos del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la vida. Reconozcamos, démonos cuenta que esta es la vida de una persona antes de ser salva. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás al Señor? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y así están hoy muchos. Muchos dicen, gloria a Dios porque ya tengo carro. Gloria a Dios porque tengo dinero. Gloria a Dios porque tengo familia. Gloria a Dios porque tengo una cuenta en el banco con mucho dinero. Y supuestamente le están dando la gloria a Dios. Pero ¿a qué Dios tú le estás dando la gloria? ¿Le estás dando la gloria al Dios Satanás? ¿No le estás dando la gloria a Dios, el del Señor Jesús, el Cristo? A Él no le estás dando la gloria.
Y mientras más tú dices, gloria a Dios por todas las cosas estas terrenales que tengo, más Satanás te va a seguir dando, más Satanás te va a seguir enredando detrás de las cosas de este mundo. Pero una persona que verdaderamente vive una vida como una nueva creación, vive una vida para Dios, vive una vida con Dios. Se cumple en su vida el Emmanuel, Dios con nosotros. La vida de la nueva creación es el estar con Dios. Según dice Juan capítulo 14, verso del 16, Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. El Espíritu de Dios estará con nosotros para siempre. La persona que vive una vida de una nueva creación, la persona que ha sido salva, el Espíritu de Dios está para siempre con nosotros, con ellos. Según Juan 14, versos del 16 al 17. Y vamos a leer Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Es fiar nuestro corazón. El que ha creído ha fiado su corazón al Señor. No nos apoyamos en nuestras propias prudencias, no nos apoyamos en nuestros propios deleites, no vivimos según esta carne. La nueva creación, la nueva criatura vive una vida para agradar a Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad del Padre. Y el Padre lo que quiere es que creamos, sigamos creyendo y llevemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Los hijos de Dios llevan el Evangelio hasta lo último de la tierra y el Señor nos guía. Isaías capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto estaba sobre el ungido. Si está sobre el ungido, sobre el Cristo, también está sobre los que han creído en Jesús como el Cristo. También el Señor nos ha dado el poder para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor nos dice que llevaremos el Evangelio hasta lo último de la tierra con su poder. No es con ejército, sino con su espíritu. Dice Zacarías capítulo 4, verso 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan capítulo 15, verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La vida de una nueva criatura, la vida de una nueva creación, cuando pide conforme a la voluntad de Dios. Ora conforme a la voluntad de Dios y el Señor responde. El que vive una vida en Cristo pide conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos dé la fuerza para poder seguir llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que sea el Señor quien nos guíe a poder llevar el Evangelio, a poder hacer la evangelización. Y si hoy pedimos en el Evangelio a Dios un carro, es para ir a hacer la evangelización.
no es para deleitar nuestra carne, no es para montar la congregación en el carro, irnos para la playa, sentarnos a ver la playa bonita. Si tenemos el carro y el Señor ha proveído el carro, es para ir y hacer la evangelización hasta los últimos de la tierra, hasta donde el Señor nos permita. Porque las bendiciones espirituales son las que verdaderamente se les da a los que han creído en Jesús como el Cristo. Las bendiciones espirituales que se reciben las vamos a estar hablando ahora. El Señor nos da sus ángeles, los ángeles del Señor nos sirven. Hebreo capítulo 1, verso 14. Dice en Mateo capítulo 18, verso 10, que sus ángeles nos protegen. Hay un cerco de ángeles alrededor de aquellos que han creído en Jesús como el Cristo. Y nuestras oraciones, estos ángeles poderosos, las llevan hacia Dios, las suben hacia Dios. Según Apocalipsis capítulo 8, versos del 3 al 5. Lucas capítulo 10, versos del 17 al 20, dice que nos ha dado toda autoridad para vencer las fuerzas del mal. Ahora nos podemos someter a Dios y el diablo va a huir de nosotros. Una bendición que el Señor nos ha dado según Santiago capítulo 4 verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hoy las congregaciones lo único que saben hacer es reprender al diablo, reprender a los demonios. Y Satanás está sentado con sus demonios riéndose de ellos. Porque es que la palabra dice en Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Lo de nosotros es someternos. Por eso es que el que ha creído, la nueva criatura, se somete a Dios. Dios guarda a esta criatura con sus ángeles que acampan a su alrededor y el diablo tiene que huir. Podemos resistir firme en la fe, una de las bendiciones de una nueva criatura. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Otra de las bendiciones es que nuestra ciudadanía ya está en los cielos. Ya no tenemos ciudadanía en el infierno, como vivíamos antes de creer en Jesús como el Cristo. Ya nuestra ciudadanía está en los cielos, según Filipenses capítulo 3, verso 20. Ya no me tengo que preocupar. El Señor me ha salvado. Lucas capítulo 10, verso 20 dice que nuestros nombres están en el cielo. Ya nuestros nombres están ahí. Yo no me tengo que esforzar para poder ser salvo, hacer una obra grande para poder ser salvo. Simplemente creer en Jesús como el Cristo y mantenerme creyendo. El Señor me ha regalado la salvación. El Señor te puede regalar la salvación si decides creer en Jesús como el Cristo. Marcos capítulo 16, verso 20 dice que nos da la bendición de proclamar el Evangelio y nos ayuda con sus señales. El Señor nos dio la bendición de proclamar el Evangelio y Él mismo nos ayuda con sus señales. El Señor nos guía, el Señor nos lleva. Por eso es que el que ha creído en Jesús como el Cristo vive una vida para Cristo. Ya no vive una vida para sí mismo, ya no vive una vida según la carne, según los deseos de este mundo, según su padre el diablo. No, vive una vida para Cristo. Y una vida para Cristo es saber y creer que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Según 2 Corintios capítulo 5, verso 15, dándonos a entender que Él fue quien fue a la cruz, que Él fue quien fue crucificado, Él fue quien resucitó. Por eso Él es el Cristo, porque como Rey ha vencido a Satanás en la cruz, como el sacerdote nos ha limpiado de nuestro pecado y que como el profeta nos ha reconciliado nuevamente con Dios. La vida de una nueva criatura para Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versos del 18 al 19,
es el ministerio de la reconciliación, el deber de esta vida es llevar el evangelio, es anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y mira que hoy hay muchas personas tratando de buscar su ministerio. Y mira que hoy hay muchas personas dentro de las congregaciones que lo único que hacen es hacer comida, es hacer danza dentro de las congregaciones, es tumbar gente para el piso, es supuestamente sanar enfermos. Mira cuántas personas hay orando porque dicen que ellos no saben su ministerio. Claro que no puedes saber cuál es tu ministerio. Claro que si no has creído vas a seguir viviendo y vas a seguir haciendo las cosas conforme a tu padre el diablo. Claro que vas a seguir dentro de las congregaciones haciendo comelata, vas a seguir dentro de las congregaciones haciendo danza, vas a seguir perdiendo tu tiempo porque Satanás te tiene ahí enredado. Porque el ministerio de la vida de una nueva creación es testificar el evangelio hasta lo último de la tierra. Este es el ministerio que tiene todo el que ha creído. No te digo que sea malo cocinar para los hermanos que están haciendo la evangelización, por supuesto. Pero hoy las personas dicen que ese es su ministerio, cocinar, cuando eso no es bíblico, sino el ministerio que nos ha entregado el Señor es proclamar su evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos de 3 al 4 dice que no nos enredamos en los negocios de la vida, sino que agradamos a aquel que nos tomó por soldado. El que ha creído vive una vida para Cristo, agradándolo a Él, no detrás de las cosas de este mundo, no detrás de sus pasiones, detrás de sus sueños. Viven una vida agradando a aquel que nos tomó por soldado. También vive haciendo la evangelización mundial. Según Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Y cuando ha creído que ha recibido el poder, sabe para qué ha recibido el poder. Según Hechos 1:8, ha recibido el poder para ser testigo hasta lo último de la tierra, proclamar hasta lo último de la tierra que Jesús es el Cristo, que Él viene. Y como dice Mateo 24, capítulo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así vive una vida para Cristo, proclamando el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta lo último de este mundo. Vives tú una vida proclamando el evangelio, porque así el Señor nos ha encargado, nos ha dado ese ministerio. Así vive una persona. Esta es la vida de una nueva creación, proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra, porque Jesús es el Cristo.